Buenas noches compañeros, mi nombre es Juan Pablo Pinzón y voy a hablar acerca de los códigos lineales. En teoría de la codificación, un código lineal es un código de corrección de errores para los que cualquier combinación lineal de palabras de código es también una palabra de código. Los códigos lineales son tradicionalmente divididos en bloques de códigos y códigos convolucionales. Los códigos lineales se utilizan en la corrección de errores hacia adelante y se aplican en los métodos de transmisión de símbolos, por ejemplo los bits en un canal de comunicaciones. De manera que si se producen errores en la comunicación, algunos errores pueden ser corregidos o detectados por el receptor de un bloque de mensaje. Las palabras de código en un código de bloque lineal son bloques de símbolos que son codificados usando más símbolos que el valor original para ser enviadas. Esto último que habla acá se puede de pronto mirar con esta imagen, en la cual tenemos unos bloques de símbolos, ¿sí? Tenemos un mensaje original con una longitud de 4 bits, ¿sí? Mensaje en el cual si llega a haber un error en alguno de los bits, el mensaje va a cambiar como tal. Pero si miramos la asignación que se le da a cada mensaje con esta palabra código aumentando su longitud, vemos que ya cada palabra código como tal va a diferir por lo menos en 3 bits, lo que va a permitir un margen de error un poco más grande. Un código lineal de longitud n y rango k es un espacio lineal de C con dimensión k del espacio vectorial f sub q la n. Tal código se denomina un código q-ario. Si q es igual a 2 o q es igual a 3, el código se describe como un código binario o un código ternario respectivamente. Los vectores en C se llaman palabras de código y el tamaño de un código es el número de palabras de código y es igual a q elevado a la k. Un código lineal de longitud n, dimensión k y distancia d se denomina n, k, d y el nombre del código. Por ejemplo, tipo de código lineal es el código de Hamming, se representa como 7,4,3, código de Hamming. Esto debido a que es un código binario lineal que representa los mensajes de 4 bits utilizando palabras de código de 7 bits. Dos palabras de código distintas van a diferir en por lo menos 3 bits, y eso es lo que representa cada uno de estos números. Como consecuencia de ello, se tendrán hasta 2 errores por palabra de código que pueden llegar a ser detectados. Y este código contiene como tal 2 elevado a la 4, que sería igual a 16, palabras de código. Miremos entonces como tal que el código lineal es un subespacio de un espacio vectorial. En este punto, el espacio vectorial que está teniendo en cuenta es un espacio vectorial conformado por un código binario, dado que q es igual a 2, ¿sí? y n es igual a 7, ¿sí? Entonces, en este espacio vectorial tendríamos prácticamente todas las palabras que se podían conformar con una longitud de 7. Pero de ahí estamos tomando como tal un subespacio y este subespacio contiene 16 palabras código debido a esta fórmula y a la asignación que se le puede dar como tal dependiendo del código inicial que queremos transmitir, que es un mensaje con 4 bits. La distancia de Hamming. Se denomina distancia de Hamming a la efectividad de los códigos de bloque y depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. Cuanto mayor sea esta diferencia, menor va a ser la posibilidad de que un código válido se transforme en
otro código válido por una serie de errores. A esta diferencia se le llama distancia de Hamming y se define como el número de bits que tiene que cambiarse para transformar una palabra de código válida en otra palabra de código válida. Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan esa misma cantidad de errores para convertir una palabra en la otra. Acá tenemos dos ejemplos y notemos que la diferencia como tal entre las dos palabras en la primera posición va a ser el mismo, en la segunda también va a ser un 0, pero ya en la tercera, en esta primera palabra tenemos un 1 y en la segunda tenemos un 0. Y ya en la quinta posición también acá tenemos un 1 y acá tenemos un 0, por lo tanto la distancia entre estas dos palabras va a ser igual a 2. Y de una manera análoga se podría mirar para el segundo ejemplo, en el cual diferiría la posición 2, la posición 3 y la posición 5. La codificación de Hamming, como ya dijimos, es un tipo de codificación lineal. Este se utiliza como tal en la detección y corrección de errores. Está conformado por bits de comprobación y por bits de información, para lo cual se construye a partir de una distancia mínima de 3 y se genera una celda en la cual se incluyen los bits de información y los bits de paridad que en su totalidad se van a enviar. Los bits de paridad se alojan en las posiciones relacionadas con 2 elevado a la n, donde n variaría de 0 a de 0, pues variaría siendo un número entero, ¿cierto? Y ya los bits de información serían las posiciones que restarían. Por ejemplo, acá si se quisiera codificar esta palabra 0101001, podríamos proceder de la siguiente manera. En esta primera fila organizaríamos la palabra como tal que se quiere codificar, eso sí teniendo en cuenta las paridades que comentábamos anteriormente. O sea, por ejemplo, 2 elevado a la 0 sería la posición 1, 2 elevado a la 1 sería la posición 2, 2 elevado a la 2 la posición 4, 2 elevado a la 3 la posición 8. Por lo tanto, esas posiciones habría que respetarlas como tal y ahí no podríamos introducir información. Entonces, esto nos quedaría 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1. Vamos a analizar la primera paridad. En estas paridades lo que vamos a hacer es que si vamos a analizar por ejemplo la paridad 1, vamos entonces a comprobar un valor y nos vamos a saltar el siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a comprobar el valor 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente. Y nos vamos a saltar el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 y así sucesivamente también. Con la paridad 2 ya vamos entonces a tener en cuenta, vamos a validar dos valores como tal. En este caso sería entonces 2, 3 que validaríamos, 4 y 5 lo omitimos, 6, 7 validamos, 8 y 9 omitimos, 10 y 11 vamos a validar, 12 y 13 omitimos y así sucesivamente. De manera análoga se hace lo mismo para la paridad 4, en el cual se tendrán en cuenta entonces los primeros 4 valores, 4, 5, 6, 7 se verificarían, 8, 9, 10 y 11 se omitirían, 12, 13, 14 y 15 se validan y ya 16, 17, 18 y 19 se omitirían y así también sucesivamente. La misma historia sería con la paridad 8. Entonces, para la primera paridad, la paridad 1, en la posición 1 vamos a dejar una X y vamos a empezar a mirar qué pasa con las diferentes posiciones. Entonces nos piden la paridad 1 que validemos la posición 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, en 3 tenemos un 0, en 5 tenemos un 1, en 7 tenemos un 1, en 9 tenemos un 0
y en 11 tenemos un 1. Ahora miremos por acá esta regla que tenemos acá. Esto es para lo siguiente. Ahora vamos a contar en la fila la cantidad de posiciones que tienen el valor de 1. En este caso tendríamos en la posición 11, en la 7 y en la 5. Y entonces tendríamos 3, ¿sí? Que sería un número impar. Por lo tanto, en esta paridad 1 asignaríamos un 1. Si la suma de estos bits con valor de 1 hubiera sido par, hubiéramos asignado entonces un 0 en esta posición 1. Vamos a analizar entonces la paridad número 2. La paridad número 2 nos dice que tenemos que revisar las posiciones 2, 3, 6, 7, 10 y 11 en nuestro caso, ¿sí? En nuestro ejemplo. Entonces en la paridad 2, vamos a dejar una X, paridad 3 sigue siendo un 0, en la paridad 6 y 7 tenemos un 0 y tenemos un 1, y la paridad 10 y 11 tenemos igualmente un 0 y tenemos un 1. Ahora en esta fila entonces tendríamos que el número total de posiciones con valor de 1 es igual a 2. 2 es un número par, por lo tanto esta paridad asignaríamos un 0. Vamos a analizar la paridad número 4. Entonces en la posición número 4 vamos a colocar una X y ya vamos a analizar entonces posición 5, 6, 7. La posición 5 tendríamos un 1, la posición 6 tendríamos un 0 y en la posición 7 tendríamos un 1. Tendríamos entonces que el total de posiciones con valor de 1 es igual a 2, por lo tanto acá también sería par, asignaríamos nuevamente un 0. Faltaría entonces analizar la paridad número 8. Esta paridad número 8, en la posición de 8 vamos a dejar una X y vamos a analizar la posición 9, 10 y 11. 9 tendríamos un 0, 10 tendríamos un 0 y 11 tendríamos un 1. Entonces en esta fila vemos que apenas tenemos una posición con un valor de 1, por lo tanto 1 al ser impar tendríamos que a esta posición 8 le asignamos un 1. Ahora podemos encontrar entonces el mensaje que se transmitiría como tal. Sería entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 1. Ahora vamos a trabajar este mismo ejemplo, pero desde el punto de vista de la detección de errores. Entonces tenemos el mensaje 1010 11001. Mil 10 11 001. 1010 11 001. Listo. Tenemos entonces que este es el mensaje como tal que se podría llegar a recibir en caso de que no fallara o de que no tuviéramos error en ninguno de los bits. Pero entonces vamos a suponer que en alguna de esas posiciones, cualquiera, se obtuvo un bit diferente. Vamos a trabajar por ejemplo en la posición 5 y vamos a decir que en vez de haber llegado un 1 nos llegó un 0. Entonces vamos a ingresar esa palabra acá en la primera fila. Tendríamos entonces un 1 0 0 0 0. En realidad debería ser un 1. Otro 0
11 y un 0, 0.